Los hombres fuertes no gritan cuando algo va mal, no se quejan, no buscan lástima y casi nunca hablan de sus problemas. No porque no los tengan, sino porque aprendieron, muy temprano, que nadie viene a rescatarlos. Desde fuera, parecen estables, responsables, firmes. Son los que sostienen a los demás, los que escuchan, los que resuelven, los que siguen avanzando incluso cuando están rotos por dentro. Pero lo que pocos ven es el peso que cargan en silencio. Muchos hombres aprendieron que mostrar debilidad tiene un precio, que hablar demasiado expone, que quejarse no cambia nada, y que, al final, el mundo espera que sigan funcionando. Pase lo que pase. Por eso callan. Por eso resuelven solos. Por eso transforman el dolor en disciplina, el estrés en control y la presión en fuerza. Pero este silencio no es vacío. Es una estrategia, una forma de supervivencia emocional que pocos entienden. Hoy quiero explicarte por qué los hombres verdaderamente fuertes casi nunca hablan de sus problemas. No desde el orgullo, no desde la frialdad, sino desde la psicología profunda de la masculinidad. Porque entender este silencio cambia la manera en que ves a los hombres. Y también la manera en que te ves a ti mismo. Este video no es para buscar compasión. Es para comprender una realidad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si alguna vez sentiste que cargabas demasiado, si aprendiste a resolver solo, si sigues avanzando incluso cuando nadie pregunta cómo estás, entonces esto es para ti. Ese silencio del que hablamos no aparece de la nada. No es una pose ni una máscara aprendida por orgullo. Es el resultado de años de adaptación, de golpes invisibles, de experiencias que enseñaron a muchos hombres una lección dura pero clara. Hablar no siempre protege y, a veces, expone. Desde muy jóvenes, muchos hombres descubren que cuando expresan sus problemas, el mundo no se detiene. Las responsabilidades no desaparecen. Las expectativas no bajan. Al contrario, se espera que sigan adelante, que resuelvan, que aguanten. Y poco a poco, aprenden que mostrar fragilidad no siempre trae comprensión, sino dudas, juicios o distancia. Así se construye el silencio masculino. No como una negación del dolor, sino como una forma de control. Porque hablar implica abrir una puerta, y no todos los hombres han encontrado un espacio seguro al otro lado. Algunos hablaron una vez, y no fueron escuchados. Otros hablaron, y se sintieron menos respetados. Otros simplemente entendieron que nadie podía cargar con lo que ellos debían resolver. Entonces ocurre algo profundo. El hombre fuerte empieza a internalizar. No reprime, transforma. No huye, canaliza. Convierte la presión en enfoque, el caos en orden, el problema en acción silenciosa. Este tipo de hombre no busca atención cuando algo va mal. Busca soluciones. No levanta la voz para ser visto. Ajusta su comportamiento, su disciplina, su dirección. Por fuera parece frío, pero por dentro hay un sistema complejo trabajando sin descanso. Aquí es donde muchos se equivocan al juzgar ese silencio. Lo confunden con indiferencia, cuando en realidad es responsabilidad extrema. Lo llaman orgullo, cuando es autoprotección emocional. Dicen que no siente, cuando en realidad siente demasiado. Pero eligió no desbordarse, porque el hombre fuerte entiende algo que pocos dicen en voz alta. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interno. Y hablar de tus problemas sin discernimiento puede debilitarte más que fortalecerte. Este silencio no significa soledad absoluta. Significa selección. Significa que el hombre aprende a filtrar, a decidir cuándo hablar, con quién hablar y para qué hablar. Y muchas veces decide no hacerlo, porque entiende que la mayoría de las batallas se ganan en el terreno interno, no en la conversación externa. Además,
Hay una carga silenciosa que muchos hombres llevan sin nombrarla. La presión de ser el pilar, el que no falla, el que sostiene, el que responde cuando otros caen. Ese rol no siempre se elige, pero una vez asumido, cambia la manera en que un hombre se relaciona con sus problemas. Hablarlos se siente como añadir peso a los demás. Callarlos se siente como cumplir con su deber. Por eso, los hombres fuertes casi nunca hablan de lo que les duele. No porque no lo sientan, sino porque aprendieron a gestionar el dolor sin convertirlo en ruido. Aprendieron a pensar en silencio, a tomar decisiones bajo presión, a mantenerse firmes incluso cuando nadie ve la lucha interna. Y, aunque este silencio les ha permitido avanzar, construir y sostener, también tiene un costo. Un costo que no siempre se nota al principio, porque cargar todo solo, incluso con fortaleza, deja marcas invisibles. Y es aquí donde la historia empieza a profundizarse. Porque entender este silencio no solo explica la fuerza de muchos hombres, también revela el punto exacto donde esa fortaleza puede volverse peso si no se comprende correctamente. Con el tiempo, ese silencio que al principio fue una estrategia empieza a convertirse en una identidad. El hombre fuerte ya no solo calla cuando algo va mal, aprende a funcionar en silencio, resuelve, decide, avanza, sin anunciar sus batallas. Y desde fuera, esto se interpreta como estabilidad, como control absoluto, como una fortaleza inquebrantable. Pero por dentro, el proceso es mucho más complejo, porque cuando un hombre se acostumbra a no hablar de sus problemas, desarrolla una mente que nunca descansa del todo. Analiza escenarios, anticipa consecuencias, carga con preguntas que no verbaliza, y muchas veces lleva solo responsabilidades que jamás pidió, pero que asumió porque alguien tenía que hacerlo. Este tipo de hombre no busca comprensión, busca coherencia. No quiere ser consolado, quiere que las cosas funcionen. Y en ese proceso, su mundo emocional se vuelve más profundo, más silencioso, más contenido. Aquí ocurre algo que pocos entienden. El silencio no apaga las emociones, las intensifica hacia adentro. El estrés no desaparece, se acumula. La frustración no se va, se transforma en tensión interna. La tristeza no se expresa, se convierte en cansancio. Y aún así, el hombre fuerte sigue adelante, sigue levantándose, sigue cumpliendo, sigue respondiendo cuando otros no pueden. No porque no necesite ayuda, sino porque aprendió que detenerse no es una opción, que rendirse no resuelve, que hablar sin soluciones no cambia nada. Con el tiempo, este patrón crea una distancia invisible entre él y el resto del mundo. No una distancia emocional fría, sino una distancia funcional. Los demás lo ven como alguien sólido, pero no siempre accesible. Confiable, pero difícil de leer. Presente, pero reservado. Y esa distancia cumple una función clara. Lo protege. Lo protege de la opinión ajena. Lo protege del juicio superficial. Lo protege de cargar con expectativas emocionales que no puede permitirse. Porque cuando un hombre es visto como fuerte, el mundo asume que puede con todo. Y él, consciente de esa expectativa, aprende a no mostrar fisuras. Sin embargo, este silencio constante también tiene un efecto secundario. Empieza a normalizar el peso. Empieza a aceptar la presión como parte natural de la vida. Empieza a creer que sentirse agotado, tenso o mentalmente saturado es simplemente lo normal. Y ahí está el punto crítico. Porque el hombre fuerte no se rompe de repente, no explota, no colapsa de forma dramática. Lo que ocurre es mucho más silencioso. Se desconecta poco a poco de sí mismo. Pierde la capacidad de identificar cuándo algo le afecta de verdad. Confunde resistencia con bienestar. Confunde control con equilibrio. Sigue siendo funcional, pero ya no está ligero. Sigue siendo responsable,
pero cada vez más cansado. Sigue siendo firme, pero empieza a sentirse solo incluso cuando está acompañado. No porque nadie esté a su lado, sino porque nadie conoce realmente el peso que lleva. Y aquí aparece una verdad incómoda. El silencio que lo hizo fuerte también puede aislarlo si no se gestiona con conciencia. Porque no todo problema se resuelve solo con disciplina. No toda carga se aligera solo con fuerza de voluntad. El hombre fuerte necesita algo más que aguantar. Necesita comprensión interna. Necesita aprender a diferenciar entre callar por control y callar por costumbre. Y esta distinción lo cambia todo. Porque hay una diferencia enorme entre el silencio que fortalece y el silencio que desgasta. Entender esa diferencia es lo que permite que un hombre siga siendo fuerte sin perderse en el proceso. Y es justamente ahí donde comienza la última parte de esta reflexión. Cuando el hombre fuerte aprende no solo a cargar en silencio, sino a usar su silencio con inteligencia, sin que éste termine consumiéndolo. Con el tiempo, el hombre fuerte que aprende a comprender su propio silencio da un paso decisivo que lo diferencia de todos los demás. Deja de callar por inercia y empieza a callar por elección. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo su relación con el mundo y consigo mismo. Porque el silencio consciente no es represión, es dirección. Es saber qué merece ser dicho y qué debe ser trabajado en el interior. Es entender que no todo pensamiento necesita voz y no toda carga necesita espectadores. El hombre fuerte madura cuando deja de demostrar que puede con todo y empieza a organizar su fuerza. Aprende a escucharse sin dramatizar, a reconocer sus límites sin sentirse débil, a aceptar que incluso la mente más disciplinada necesita pausas, ajustes y claridad. Aquí ocurre algo esencial. El silencio deja de ser una armadura rígida y se convierte en una herramienta flexible. Ya no lo aísla, lo centra. Ya no lo endurece, lo estabiliza. Ya no lo separa de los demás. Lo conecta mejor consigo mismo. Este hombre no habla de sus problemas con cualquiera, pero tampoco los ignora. Los observa, los analiza, los enfrenta sin ruido. Y cuando decide compartir algo, lo hace desde la calma, no desde la necesidad, desde la conciencia, no desde la urgencia. Eso lo vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra. Peligroso porque no reacciona impulsivamente. Peligroso porque no se desmorona ante la presión. Peligroso porque no necesita validación externa para mantenerse firme. La mayoría de los hombres que parecen fuertes lo son porque aprendieron a aguantar. Pero el hombre verdaderamente sólido es el que aprende a equilibrar. Equilibrar silencio con introspección. Fuerza con cuidado interno. Disciplina con honestidad emocional. Y ese equilibrio se nota. Se nota en cómo camina, en cómo decide, en cómo enfrenta los problemas sin hacer de ellos un espectáculo, en cómo sigue avanzando, incluso cuando nadie aplaude. Este hombre ya no carga para demostrar nada. Carga porque eligió su camino. Y sabe cuándo soltar parte del peso para no perderse en el proceso. Porque entendió algo que muy pocos hombres llegan a comprender. La fortaleza no está en callar siempre, sino en saber cuándo el silencio construye y cuándo empieza a desgastar. Al final, los hombres fuertes casi nunca hablan de sus problemas, no porque no los tengan, sino porque aprendieron a resolverlos desde dentro, a ordenar su mente antes de ordenar el mundo, a sostenerse sin ruido, sin quejas, sin excusas. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando ese silencio deja de ser un refugio automático y se convierte en una elección consciente. Ahí nace una fuerza más profunda, una fuerza tranquila, una fuerza que no necesita ser vista para existir. Y ese tipo de hombre, el que domina su silencio en lugar de ser dominado por él,
no solo sobrevive a la presión, la transforma en carácter, en claridad y en una presencia que se siente incluso cuando no dice una sola palabra. Los hombres fuertes casi nunca hablan de sus problemas, no porque no los tengan, sino porque aprendieron a enfrentarlos desde dentro. Aprendieron que la fuerza no siempre hace ruido, que la estabilidad no se demuestra y que no todo peso necesita ser compartido para ser comprendido. Ese silencio, cuando es consciente, no debilita, ordena, centra, protege. El verdadero peligro aparece cuando el silencio se vuelve automático, cuando deja de ser una elección y se convierte en una costumbre que aísla. Por eso, la madurez masculina no está en callar siempre, sino en saber cuándo el silencio construye y cuándo empieza a desgastar. Un hombre que entiende esto no se endurece, se equilibra, no se cierra, se fortalece, no se desconecta, se vuelve más claro consigo mismo. Hablar no lo hace débil, callar no lo hace invencible. Lo que lo vuelve realmente fuerte es la capacidad de sostenerse con conciencia, de organizar su mundo interno y de avanzar sin necesidad de explicarse constantemente. Al final, la fuerza masculina más profunda es silenciosa, estable y dirigida. No busca atención, no pide permiso, no necesita ser comprendida por todos. Simplemente existe y sostiene al hombre que aprendió a dominarse a sí mismo.